dificultades. Eres tú el único, Señor amado, pronto auxilio en nuestro socorro, Señor amado, quien está siempre atento a nuestro clamor, Padre. En esta hora te damos gracias, Señor amado, aleluya, por la vida que nos das. Gracias por tus bendiciones, Señor amado. Gracias por la lucha, gracias por las pruebas, Señor amado. Gracias por las tribulaciones, Señor bendito, aleluya. Gracias por las enfermedades, como también gracias, Señor amado, por esos momentos donde tú has mostrado tu poder, Señor amado, en medio nuestro. Gracias por todo lo bueno y por todo lo malo, Padre amado. En esta hora, Señor amado, reprendemos toda posición, Señor amado, del enemigo, Señor, toda presión del diablo sea destruida en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos solamente la manifestación de tu Espíritu Santo, que seas tú moviéndote con poder, Señor amado, en nuestras vidas, Señor. Pase el jabón que sentido por mis labios, Señor amado, que seas tú hablando otra vez, Señor amado, de este vaso, Padre amado. Úsalo para tu honra y tu gloria, Señor. Glorifica tu nombre en medio, Señor amado, de tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, muévete con toda libertad, Señor amado, en cada vida. Rompe toda cadena, Señor amado. Libera, Señor amado, al cautivo, Señor amado. Sana al enfermo, Señor. Salva al perdido, Dios mío amado. Aquel que vino, Señor amado, triste, se vaya gozoso de este lugar, Padre amado. Aquel que vino necesitado de ti, Señor amado, pueda llevarse, Señor amado, ese consuelo, Señor amado, en su corazón, Padre amado, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor amado, lo estamos pidiendo, Padre amado, aleluya. Oh, muévete, Señor amado, aleluya, en nuestro corazón y en nuestra vida, Padre. Oh, no bendigas tu palabra, que tu palabra es bendita. Bendice a tu pueblo a través de tu palabra, mi Dios amado, aleluya. Y haz lo que tú quieras hacer con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén, aleluya. Dios lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos. Amén, amén. Damos gracias a Dios, aleluya, que Dios nos ha permitido, aleluya, estar una vez más aquí en su casa. Si hay alguna visita, sea bienvenido. Creo que no hay visitas, ¿verdad? Todos somos de casa, hay libertad para predicar. Amén. Si hubiera visitas, hay más libertad todavía. Bendito sea el nombre de Dios. Vaya conmigo rapidito, hermano, aleluya, al libro de los Salmos. Vamos a predicar un canto hoy, con la ayuda del Señor, aleluya. Vamos a un salmo tan precioso, hermano, aleluya. Un salmo tan profundo, de un hombre que sabía. Muchos saben orar, muchos oran bastante, pero muy pocos logran tocar el trono de Dios, sí, como David lo tocaba. A tal extremo, hermano, aleluya, que Dios estaba atento a su clamor. Y cuando él se acercaba a Dios, él sabía que Dios le iba a responder. David no iba dudando. ¿Me vas a responder? ¿Será que Dios me va a escuchar? No, él iba seguro que si él clamaba, Dios iba a responder. Salmo 18. Vamos a estar leyendo el Salmo 18, verso 6. Diga conmigo, el amor que salva. El amor que salva. Salmo 18, 6. Amén, amén. Dice la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Usted tiene que saber a quién está clamando. Amén. No es a cualquier Dios, no es al Dios de fulano, no, a mi Dios. Dice, él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Tome asiento, pero gloria a Dios. Se quedó penetrado en la palabra. Wow. Me impresionan ustedes cada día más. Cuando se profundizan en la palabra quedan idos. Bendito sea el nombre de Dios. Qué maravilloso es saber, hermano, aleluya, que en Dios tenemos un consuelo. Que en el momento de la necesidad, de la angustia, hermano, aleluya, sabemos a quién podemos clamar. David era un hombre tan profundo. Cierra la puerta, hermano. Ya se cerró. David era un hombre tan profundo, hermano, aleluya, para llegar hasta la presencia de Dios, que él no se conformaba con una oración que llegara nomás al techo del palacio, que solamente llegara al primer cielo. No, él se tenía que asegurar que su clamor, su oración, iba a llegar hasta el trono de Dios. Amén, amén. Y así tenemos que ser nosotros, hermano, con esa seguridad que al Dios al que le vamos a clamar es un Dios que está atento a nuestra
oración no basta. Estamos tan angustiados, tan desesperados, que un simple Señor, ayúdame, no basta. Mire, Dios nos puede ver sufriendo. Dios nos puede ver llorando. Dios nos puede ver angustiados. Dios nos puede ver atribulados. Y Dios no quiere hacer nada si nosotros no clamamos. Es nuestro clamor que mueve a Dios a moverse a nuestro favor. Muy dura puede ser la lucha, muy grande puede ser el problema, tremenda puede ser, aleluya, la dificultad. Pero si no clamamos, es como que no necesitáramos a Dios. Pero Dios está atento a nuestro clamor y a nuestro gemido. Su oído está presto. Él está ahí, hermano, aleluya, al momento de que nosotros vamos a clamar, esperando en el momento, aleluya, en que usted abra su boca. Así como cuando vamos a alabar a Dios, que hay muchos que no alaban, nomás solo mueven los labios y decimos que venimos a alabar a Dios cuando realmente no hemos ni siquiera cantado. Y decimos, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce nuestro corazón, pero no escucha lo que no se habla, no escucha lo que no se clama, y no responde a un clamor que nunca se hace. ¿De qué nos, hermano, aleluya, de qué nos sirve nosotros tener un Dios tan grande y tan poderoso si no lo vamos a usar? Amén, amén. Si no lo vamos a beneficiar, hermano, aleluya, de esa grandeza y de ese poder de nuestro Dios. David era un Dios, era un hombre, hermano, que no desperdiciaba a su Dios. Él sabía al Dios que le servía, aleluya, y le servía, hermano, con temor y temblor. Era un hombre, aleluya, de todos los reyes de Israel nunca se levantó otro rey como David, a tal extremo que Dios, hermano, dijo que iba a hacerle casa perpetua y que nunca iba a faltar alguien que se sentara en su trono. Tanto así, hermano, Dios amaba a David, tanto así David había convencido a Dios, tanto así David había conquistado el corazón de Dios con su clamor y su confianza que tenía en Dios. David pasaba por momentos difíciles como usted y yo los pasamos. David pasaba por situaciones, hermano, aleluya, grandes y terribles, aleluya, como usted y yo lo pasamos, aleluya, con la diferencia que David sabía clamar, que David sabía al Dios al que le servía, que David sabía que él no estaba solo, que eran momentos que a veces tenía que pasar por el valle de la angustia, pero él sabía que Dios iba con él, él sabía que Dios no lo iba a dejar, aunque él no lo dijera, aunque él no lo sentía, él sabía que estaba ahí. Amén, amén. A veces nosotros tenemos, hermanos, que sentirlo para creer que Dios está ahí. A veces Dios se esconde de nosotros. A veces no lo vamos a sentir, pero eso no quiere decir que Dios no esté ahí. A veces Dios se da a desear con nosotros. En la Biblia, hermano, vemos tantos ejemplos de grandes siervos de Dios que sabían clamar. Vemos a un Moisés, hermano, aleluya. Vemos a un David. Hombres, hermano, aleluya, que miraban, hablaban cara a cara con Dios. Moisés, hermano, aleluya, tenía ese privilegio de hablar cara a cara con Dios, a tal extremo que Dios reprendió a María y a Aarón cuando murmuraron contra Moisés. Dios no soportaba que hablaran en mal de su siervo. Moisés no se dio cuenta cuando Aarón y María murmuraron contra él, pero Dios sí oyó, porque Dios al que usted y yo le servimos, oye. Antes, cuando servíamos a esos dioses que no son dioses, hermano, esos muñecos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, tienen pies y no andan, hay que cargarlos para moverlos del lugar. Pero el Dios que servimos, Él sí que nos carga a nosotros. Ese Dios tan poderoso, aleluya, es que nos anda cargando a nosotros. No necesitamos nosotros cargarlos, es más, aún nuestras cargas Él las puede llevar. Llamó a los tres. Moisés ignoraba porque Dios estaba llamando a los tres. Y Dios le dejó bien claro a Aarón y a María: oigan ustedes, le dijo. Yo estaba ahí cuando ustedes estaban murmurando. Cuando haya profeta en medio del pueblo, a él le voy a hablar en sueños o en revelaciones, mas no hacia mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara como hablan amigos con el amigo. ¿Por qué no tuviste temor de haber alzado tu voz contra él? Usted ya sabe el castigo que vino contra ellos. Porque a veces nosotros, hermanos, le ignoramos, aleluya, que tenemos un ojo divino que en todo momento nos está viendo. Que en todo momento está ahí atento, hermano,
como a lo que sale de nuestra boca que a Dios no le agrada. Amén. Dios todo lo ve, todo lo oye. No podemos nosotros ignorarlo, hermano, aleluya. En este mundo podemos caminar y hacer muchas cosas. Y el hombre no las puede ver, el pastor no las puede ver, el diácono no las puede ver, el hermano no las puede ver, pero hay un Dios que lo está viendo, aleluya. Y a su tiempo Dios traerá aviso, y a su tiempo Dios lo revelará. Porque no hay nada oculto que vaya a ser revelado, ni nada escondido que no haya de manifestarse. Todo lo que pensamos nosotros, que lo tenemos bien escondido, tarde que temprano Dios lo saca a luz. Pero no para avergonzarnos, sino que para que entendamos, aleluya, que Dios no es juguete de nadie. Que de Dios nadie se puede burlar, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban su nombre? David sabía que tenía que caminar en integridad delante de Dios. Y que caminando en integridad delante de Dios tenía la confianza de poderse acercar a Él en el momento de necesidad y angustia. Como en este caso, en este salmo. Con un clamor tan profundo, dice David, en mi angustia, invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. No una simple oración, Señora. Si quieres puedes ayudarme, Señor. No. Miren que los discípulos le pidieron al Señor algo muy importante que nosotros carecemos. Le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar, porque hay muchos de nosotros que no sabemos orar todavía. Por eso Pablo decía ahí en el capítulo 8, aleluya, del libro de Romanos, que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no somos, hermanos, tan fluidos en las palabras y quisiéramos expresarle a Dios tantas cosas que no nos puede salir de la boca, pero el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, Él entiende, aleluya, nuestro clamor. Él conoce lo que hay en este corazón, y así como Él interpreta lo que está en este corazón, así intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Es ahí donde salen las lenguas que usted no las entiende, pero es el Espíritu Santo, aleluya, imponiendo esas palabras en nuestra boca, clamando a Dios del cielo, que por medio de la lengua hablamos misterios que usted y yo no lo entendemos, pero Dios los entiende. Amén. Hay momentos que no tenemos ni fuerzas, hermanos, de alzar la voz. Pero David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Usted sabe que un monte no está hacia abajo, un monte está hacia arriba. Y cuando usted levanta su mirada al monte, sabe que allá arriba, aleluya, hay un Dios que está sentado en su trono. Sabe que allá arriba hay un Dios que lo está viendo. Sabe que allá arriba hay un Dios que lo está escuchando. Y a Dios le agrada y le gusta que le clamemos. A Dios le agrada y le gusta, aleluya, que le clamemos. A Dios le pedimos, hermano, que nos bendiga, aleluya. Él está dispuesto a bendecirnos. Pero más que bendecirnos, Él quiere, hermano, que le clamemos. A veces nosotros, hermano, aleluya, decimos, es que Dios, no sé qué, Dios no me escucha. Pero si no le clamamos, ¿cómo Dios no lo va a escuchar? ¿Cómo lo va a escuchar? Dios, hermano, aleluya, no es ciego, sí es cierto, ve nuestra necesidad, ve nuestra angustia. Pero si no le clamamos, ¿cómo va a saber Él, aleluya, que usted y yo lo necesitamos? Aunque Él sabe que le necesitamos, pero somos nosotros los que le cedemos a Él el permiso para que obre nuestras vidas. Por eso usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de clamor, de saber clamar ante Dios ante la dificultad. No solamente darle gracias a Dios por las buenas, cuando todo está bien, cuando todo hay abundancia, aleluya, y todo está fluyendo, no. Saber que en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, ese Dios que me bendijo en las buenas, ese Dios que proveyó de todo, aleluya, está ahí para ayudarme a tenderme la mano, está ahí para escucharme con amor, aleluya, y librarme de esa angustia, aleluya, por la cual yo estoy pasando, aleluya. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Mire qué tan lejos está el cielo de la tierra, pero usted clama acá, su palabra retumba ya en los cielos y estremece el trono de Dios. Cuando hay un hombre y una mujer que saben clamar a Dios, hacen que el trono se estremezca y hacen que Dios se levante a favor, aleluya, de aquel que está clamando. Aleluya. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Cercano está Jehová a nosotros, hermano. Cercano está Jehová, aleluya, a los quebrantados de corazón, aleluya. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas aflicciones son las que vienen a nuestra vida, hermano. Vienen luchas, vienen pruebas, vienen dificultades, aleluya. Pero de todas ellas, aleluya, Él nos va a librar. De todos los ataques del enemigo, Él nos va a librar, aleluya. Si sabemos que la mano, aleluya, al Dios, aleluya, que nos creó, aleluya, con su preciosa mano, que nos escogió, que nos libró, aleluya. ¿Se acuerdan cuando estábamos, aleluya, sin Dios, sin esperanza, aleluya? ¿A quién clamábamos nosotros? Llorábamos, aleluya, angustiados y afligidos, hermano, esclavizados del vicio, esclavizados del diablo, esclavos del diablo, y el diablo hacía con nosotros lo que Él quería, aleluya, y clamaba y nadie escuchaba. Y dirá usted, entonces, ¿cómo Dios me salvó? Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Es por su misericordia. A Dios, hermano, aleluya, le agrada tanto el clamor que en el tiempo antiguo, aleluya, era una ley clamar a Dios. Él lo puso por ley. Le dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 22, mira, vamos a escribir una ley acerca del clamor. Y empieza hablando Moisés, aleluya, de una joven que se iba a casar, que estaba en la ciudad, y que en esos momentos sabe que en la ciudad, hermano, hay, aleluya, mucha gente. A veces hay lugares donde no se puede andar con libertad, hay mucho peligro, y llega a veces a callejones, aleluya, que no tiene uno por qué meterse ahí, porque pueden ocurrir muchas cosas, hermano. Uno nunca está seguro allá afuera. Cualquier cosa puede pasar, aleluya, en una ciudad tan grande. Y esta joven estaba a punto de casarse. Estaba preparando para casarse. Tal vez había ido, aleluya, a buscar el lugar a donde iba a hacer la fiesta, aleluya, de su boda. Consiguió la persona, tal vez esta persona, aleluya, le fue a enseñar a dónde podía hacer la fiesta y todo. Pero dice que en ese momento esta persona abusó de ella. Y Dios le estaba diciendo a Moisés y a él, por haber abusado, y a ella, hay que apedrearlos para que mueran. Y dirá usted, pero si ella fue abusada, sí, pero es que había una ley que había que clamar, y esta mujer no clamó. Esta mujer, aunque estaba siendo víctima, aleluya, de un abuso, aunque estaba siendo víctima de una violación, no abrió su boca, no hubo que clamar. Si ella hubiera clamado, estaba en la ciudad, alguien hubiera podido haber escuchado, tal vez su novio estaba cerca, él hubiera podido llegar a ayudar a Fidela o cualquier otro familiar o cualquier otro amigo, aleluya, pero no clamó. Y Dios dijo, los dos, tanto el abusador como la que fue abusada, tienen que morir. ¿Y de usted será injusto eso? ¿Que usted cree injusto? ¿Cree que era injusto? No, porque era una ley que había que clamar. Y después habla de otra joven igual, que estaba a punto de casarse, pero esta joven no estaba en la ciudad, esta joven estaba en el campo, y le pasó lo mismo. En el campo vino un hombre y abusó de ella, aleluya. Pero esta mujer hizo algo que la otra no hizo. Esta empezó a clamar, empezó a gritar, aleluya. Pero en el campo usted ve, hermano, no hay gente alrededor, no hay mucha gente, aleluya. No hubo quien ayudara, no hubo quien escuchara su clamor, aleluya. Pero Dios dijo, van a agarrar al hombre que abusó y a ella van a matar, pero la joven no la matarán. A ella no, porque ella clamó, aunque nadie la libró, pero ella clamó. Era una ley clamar, aleluya. Y ahora nosotros, es un privilegio para nosotros clamar al Dios del cielo. Ahora no lo tenemos con él, es un privilegio clamar a ese Dios del cielo. A Dios le encanta, hermano, que le clamemos, que levantemos ese altar y reconozcamos que dependemos de él, aleluya. Abraham era conocido por dos cosas, y lo que más hacía Abraham durante sus 175 años, aleluya, que vivió aquí en la tierra, era que siempre, a cualquier lugar donde él llegaba, levantaba un altar y luego erigía su tienda. Se iba a otra ciudad, volvía a llegar, levantaba un altar y erigía su tienda. Note el orden que seguía Abraham. Él no llegaba y levantaba su tienda primero, no, y después hacía el altar, no. Él llegaba primero y levantaba el altar y después erigía su tienda. Esa es la manera correcta. Usted y yo no podemos ignorar la voluntad de Dios. Hoy el problema con muchos de nosotros, hermanos, que nosotros construimos primero, compramos primero y después oramos. Vamos a tomar una decisión
consultamos a Dios. No, estamos equivocados, hermano, aleluya. Ese no es el orden establecido. El orden establecido es que hay que buscar la dirección de Dios, es que hay que clamar a Dios primero, es que hay que pedirle a Dios que nos dé dirección. Si estamos a punto de tomar una decisión muy importante, primero le vamos a orar a Dios, primero le vamos a clamar a Dios, aleluya, y después vamos a ir a tomar la decisión. Si vamos a comprar algo, primero le vamos a orar a Dios y después lo compramos, aleluya. Si vamos a levantar un negocio, primero le oramos a Dios y luego levantamos el negocio. Hay que incluir a Dios en nuestros asuntos, hay que incluir a Dios en nuestro negocio, hay que incluir a Dios en toda nuestra vida. Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, aleluya, cuando ya las aguas se habían secado, aleluya, lo primero que hizo fue levantar un altar a Jehová. Y después de que levantó el altar, después fue y sembró una viña. Miren de los hombres que conocían a Dios, que seguían el orden establecido, que ellos sabían que primero hay que consultar al Dios de los cielos, que primero hay que agradecerle al Dios de los cielos, primero hay que clamar al Dios de los cielos antes de tomar una decisión, antes de construir, aleluya. No es malo que nos forjemos metas, hermano, aleluya. No es malo, aleluya, que pongamos límites en ciertas cosas. No es malo que tomemos decisiones. Lo malo es que lo hacemos a veces en el orden que no es correcto, aleluya. La palabra de Dios es bien clara: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, aleluya. Llega un familiar a la casa, aleluya. Llegó un familiar, aleluya, de mi país, que tengo como 20, 30 años que no lo había visto. Y durante toda esa semana o 2 semanas que estuve familiar, no se asomó a la casa de Dios por estar atendiendo al familiar. Miren las prioridades que tenemos nosotros. Es porque Dios no es nuestra prioridad. Es porque Dios no está en primer lugar. Primero son mis asuntos y después está Dios. Es como los hombres que dependen de la mujer y la mujer que depende del hombre. Que si el hombre no se mueve, la mujer no se mueve. Y si la mujer no se mueve, tampoco el hombre se mueve. Un poco dijeron amén. Aleluya. Los hombres agacharon la cabeza. ¿Cuál fue la encomienda que los ángeles le dieron al otro? Escapa por tu vida. No le dijo, escapa con tu familia y cuida de ellos. Escapa por tu vida. Y esa palabra era para toda la familia. Pero se la dijeron al hombre como sacerdote de la casa, como responsable, aleluya. Porque Dios, al que va a llamar a cuenta, es el sacerdote de la casa. El que tiene que entregar cuentas a Dios es el que Dios ha puesto como responsable del hogar. La mujer no es el sacerdote de la casa, pero hay veces que la mujer tiene que tomar el papel, porque tenemos hombres flojos, aleluya, en los hogares que no están tomando su papel, que no están ejercitando el papel que no les ha dado como sacerdote de la casa. Hay mujeres que tienen que tomar la batuta, porque a los hombres les faltan pantalones. Ay, santo, mejor volteo por allá. No vino el hermano, porque como no vino la esposa, tampoco vino él. Mi esposa y yo tenemos bien clara esa palabra: escapa por tu vida, aleluya. En la casa solo ella y yo vivimos. Físicamente, en lo espiritual vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros sabemos cuál es nuestra prioridad. Cuando ella se enferma, realmente no puede venir, yo me vengo, aleluya. Quedándome en la casa, hermano, aleluya, yo no la voy a hacer nada. Y si yo me enfermo, aunque ella se quede en la casa, ella no me va a hacer nada. Vamos a orar y todo, pero vamos a hacer que Dios obre. Pero que si no se mueve el esposo no se mueve. Entonces, ¿dependemos de la mujer o dependemos de Dios? ¿Dependemos del esposo o dependemos de Dios? Hijos, que si los padres no vienen, ellos tampoco. Y ya manejan. A todos lados van solos. A la iglesia, si no va papá y mamá, no van. Santo. Entonces, ¿a qué Dios vamos a trabajar? Cierto, Dios conoce nuestras necesidades, pero Dios tiene que ser nuestra prioridad.
todo. Dios tiene que ser nuestra prioridad en todo, aleluya. Debemos de entender eso, hermano, aleluya. No podemos interponer a nadie. Jesús fue bien claro. Y miren la palabra que Jesús usó: el que no aborrece padre, madre, hijo, esposo, esposa. Y empezó una lista: por causa de mí, no es digno de mí. Aquí, cada quien va a librar su alma. En aquel día yo no me voy a dar cuenta por mi esposa no va a dar cuenta de mí, aleluya. Y por eso tenemos bien clara esa palabra, aleluya. Cuando yo no puedo, ella puede, aquí está. Cuando ella no puede, yo sé mi responsabilidad con Dios. Yo no vengo solo para que usted me mire, no. Eso sáquese de su mente, no. Yo vengo porque yo necesito de Dios. Yo vengo porque yo quiero, aleluya, a Dios. Esa es mi meta, aleluya. Porque mi meta es que en aquel día presentarme delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Un hombre que usó bien la palabra, aleluya. Un hombre que ejecutó bien la palabra y conoció a Dios, aleluya. Y sabía el Dios que clamaba. Sabía que en los momentos difíciles Él no nos iba a dejar ahí. Sabía que en los momentos difíciles, aunque estaba peleando solo, Él siempre estuvo ahí. Nunca nos dejó, aleluya. Pero hoy vemos, hermano, aleluya, cuántos esposos están luchando solos, cuántas esposas están luchando solos porque la pareja no le quiere ayudar. Y estamos angustiados. Y David, cuando miraba que las cosas no funcionaban, dijo: no, es hora de clamarle a Dios. Desde el pozo de mi desesperación clamé a Jehová y Él me escuchó, aleluya. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido nosotros, hermano, aleluya, como en un pantano que nos vamos hundiendo y hundiendo, aleluya, y no tenemos a nuestro alrededor quien nos ayude, aleluya? Pero se nos olvida que allá arriba hay uno sentado en el trono. David nos está diciendo: Él está sentado en su trono, y de allá en su templo, aleluya, Él escucha nuestra voz y nuestra voz llega hasta sus oídos. Miren qué tan lejos está, pero qué oído tan afinado que tiene Dios. A veces nosotros no podemos escuchar a Dios, pero Dios sí nos escucha. A veces nuestro clamor es tan alto, aleluya, y a veces, hermano, aleluya, extendemos y gritamos todo lo que queramos. Y hay gente que dice: ¿por qué le gritan a Dios? Y Dios no es sordo. Pero Dios sabe que una cosa, que Dios mide la magnitud de su necesidad y su aflicción según es su clamor, según la magnitud de su clamor, aleluya. ¿Cómo va a gritar usted angustiado, desesperado? Ayúdame, Señor. ¿Que usted quiere su clamor? Socórreme, Señor. Y otros hermanos que ni siquiera abrir la boca pueden. Hermano, ese que damos cuenta el gran Dios que tenemos, el gran Dios al que le servimos. Y Dios en este día, Él sabe cuán angustiado tú te encuentras. Dios sabe cuán angustiado está tu corazón, aleluya. Y Dios te dice que si en esta noche tú tienes la capacidad de clamarle a Él, Él va a escuchar tu voz desde su templo. Y Él va a atender, aleluya, a esa necesidad. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de espíritu, aleluya. David en el Salmo 34, 6, 8 dijo: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende. El ángel de Jehová siempre va a estar ahí. Nunca vamos a estar solos. Entiéndalo, mi hermano, aleluya. Nunca vamos a estar solos. Puede faltarle todo, puede, hermano, todo el mundo puede darle la espalda, pero Dios nunca se la va a dar. Todo el mundo en el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, le pueden dar la espalda, lo pueden dejar solo, pero aquel que prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo estará ahí, aleluya. Aún cuando usted esté enfermo y no llegue nadie a visitarlo, no se preocupe si llegan a visitarlo, no. Acuérdese que Dios siempre va a estar ahí en su angustia. Cuando ha recibido una mala noticia, cuando sabe, aleluya, que ahí viene el momento de lucha y de prueba y nadie le puede ayudar, usted sabe que tiene un Dios a quien puede clamar y Dios le va a escuchar y Dios le va a liberar y Dios le va a ayudar. Pero debemos entender que dependemos de Él y Él depende de nuestro clamor, que debemos de aprender a clamar a Dios. Cuando yo llamo a la congregación, vamos a levantar un clamor acá, como que a gallinas llamo, hermano.
No, hermano, un clamor este carro se sumó con desesperación al Dios del cielo. Eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Hoy y mañana vamos a clamar, porque llegó la hora de clamar. Llegó la hora en que la iglesia tiene que aprender a clamar, tiene que abrir su boca. Los que les gustaba el fútbol, aleluya, les gustaba visitar los estadios. Cuando su equipo favorito echaba un gol, ¿cómo lo gritaban? ¡Gol! ¿Cómo lo gritaban? Aquí, hermano, Nazario no puedo. Aquí me dio un brinco y queda viendo que no vio. Pues hay gente que no le da libertad de espíritu por el que dirán, ay, que me van a ver. Olvídese que qué le van a ver. Si el Espíritu Santo lo toca a él, déjese ministrar por él. Déjese que usted como él quiera. Porque si alguien está deseoso de moverse en medio de su pueblo, ese es el Espíritu Santo. Y los que podemos hacer que Él se mueva somos nosotros. Con ese clamor, aleluya, y esa desesperación, y decir, Espíritu Santo, te necesito, muévete en mi vida, hoy, aquí, aleluya, porque yo vengo desesperado, yo vengo desesperada, vengo con una angustia que no me cabe en el pecho, Señor, socórreme como aquella mujer cananea, que la angustia, hermano, la tenía atormentada, ya no miraba las horas de que su hija fuese sana, no podía nadie ayudarla, hermano, aleluya, no era judía, no tenía el privilegio, hermano, de que un judío fuera a darle palabras de aliento, ni que Jesús fuera a su casa, echar fuera el demonio, aleluya, pero ella se atrevió, esta mujer no estaba, aleluya, en la agenda, aleluya. Hay veces que no vamos a estar en la agenda de Dios, pero metas en la agenda de Dios, como esta mujer se metió en la agenda de Jesús. Esta mujer no estaba en la agenda de Jesús ese día, pero ella se metió en la agenda cuando Jesús iba pasando por allá. Desde lejos ella empezó a clamar, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús seguía caminando, Jesús no decía palabras, pero Jesús estaba escuchando la magnitud del clamor, pero los discípulos, aleluya, se desesperaron. Le dijo, Señor, despídela, esta loca ya no tiene que callar, esto es ruido. Tu clamor a otro le va a ofender, pero a Dios le va a agradar. A Jesús lo va a detener y lo va a mover, aleluya, a misericordia. Jesús se detuvo. Esta mujer llegó postrada y le dijo, Señor, socórreme. Tengo una hija que está siendo atormentada por un demonio. No hay nadie que le pueda ayudar. Usted ya sabe la respuesta de Jesús. Y Jesús les dijo, aleluya, para que oyeran, aleluya, los que estaban ahí y no vieran malos entendidos, porque a veces malinterpretamos las cosas y decimos las cosas que no se dijeron y las decimos de la manera que no se dijeron y las entendemos de la manera que no era como la entendimos. Pero Jesús fue bien claro, aleluya, por los que estaban ahí. Y le dijo, mujer, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, Señor, yo lo sé, pero aún, aleluya. Y le dijo, mira, no es bueno, no es justo, no se puede darle el pan de los hijos a los perros. Si a usted le decimos así, hermano, le digo, hoy fue el último día que vino a la iglesia. El pastor me dijo, pero su necesidad puede más que su ego. Y aquella mujer no conocía ni entendía ofensas, ella solamente quería, aleluya, ayuda. Ella solamente quería que se le escuchara su clamor y alguien atendiera su necesidad. Digo, sí, Señor, tiene razón, yo podré ser una perrita, yo podré ser de esos que acudicen, pero aún los perros como yo comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Así que yo quiero de esa migaja. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, y lo que has conseguido solamente se podía hacer posible después de que yo muriera en la cruz, pero tú te has adelantado. Mujer, levántate, y así como tú has creído, aleluya, devuélvete a tu casa, porque tu hija ha sido sana, el demonio ha salido.
sabemos que la madre, hermano, Dios va a atender ese clamor. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Usted no se sienta despreciado, aleluya, delante de Dios. Porque a veces sabemos que no estamos bien delante de Dios y tenemos como vergüenza de acercarnos a Dios. Es cuando más debemos de venir humillados ante Dios, reconociendo que sin Él no somos nada, perfectos, nadie somos. Todos fallamos, todos cometemos errores y otros horrores, aleluya. Pero a fin de cuentas, aleluya, sabemos que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que perdona, que levanta, que restaura. No un Dios que señala, no un Dios que condena ahorita, no un Dios que te va a criticar y te va a decir, te lo dije, y a ver, por rebelde, por soberbio, no. Cuando venimos humillados ante Él, aleluya, Él con su misericordia y su amor nos tiende la mano. Cuando nos ve que lo estamos ahogando en el banco de la desesperación, Él extiende su mano para levantarnos, aleluya, y escucha nuestro clamor y atiende, aleluya, a nuestra necesidad. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su santo templo, porque Dios responde. Él no nos va a dejar avergonzados, Él no nos va a dejar, hermano. Vamos a sentirnos a veces en un callejón sin salida, pero siempre va a haber una puerta que se abre. Siempre va a haber una puerta que se va a abrir. Una vez un hombre, aleluya, costarricense, era narcotraficante, aleluya, vendía drogas y la policía un día lo encontró y empezó a perseguirlo. Y este hombre salió huyendo, aleluya. En su desesperación se metió a un callejón sin salida, aleluya. Y dijo, bueno, hasta aquí llegué, ya la policía me atrapó, aleluya, hoy sí voy a pagar por todos mis delitos. Pero de repente volvió a ver, aleluya, hacia un lado y vio que había una puerta. Y dijo, si esa puerta se abre, yo me meto. Y cuando él dijo eso, la puerta se abrió y se metió. ¿Y a dónde cree que se metió? ¿A una iglesia católica? No, a una iglesia pentecostés que estaba realizando un culto del poder, aleluya. Y dice, bueno, yo me tuve que ir hasta en medio de los hermanos escondiéndome de la policía. Y tuve que levantar las manos y empecé a alabar a Dios sin saber lo que estaba cantando, pero yo ahí estaba alabando para disfrazarme, porque los policías entraron y empezaron a buscar. Pero yo como vi a los hermanos, así como usted ve aquí, que levantan las manos y alaba a Dios, ¿verdad? Así. Pareciera que fuéramos bautistas, hermano. Por eso, ¿qué es lo que dice el rótulo allá afuera? ¿Y a dónde está el pentecostal? Aquí te el pentecostal de vamos bueno. Hermano, vamos a alabar a Dios se alaba con todo, hermano, aleluya. Si es el momento de levantar la mano, levante la mano, aleluya. Que Dios sepa que venimos a adorarle a Él, que venimos a alabarle a Él. Y si el Espíritu se quiere mover, que se mueva, hermano. Denle libertad de espíritu, que estamos tan cohibidos, hermano. Y no tiene la culpa usted, aleluya. Sino esos predicadores que usted escucha, que dicen que todo es en la carne y que todo eso no es de Dios. Yo le voy a decir una cosa, hay cosas que sí es verdad que se mueven en la carne, pero no todo es en la carne, porque hay momentos que el Espíritu Santo se va a mover, y aquel que tiene discernimiento del Espíritu va a saber cuando es Dios, aleluya, y cuando es la carne, aleluya. Aún, aleluya, aunque fuera la carne, usted lo puede hacer, aleluya, porque ¿cómo cree usted que cuando David trajo el arca, aleluya, él venía avanzando y le hago una pregunta, ¿lo hizo en la carne o lo hizo en el Espíritu? ¿Lo hizo en la carne o lo hizo en el Espíritu? Ya me robaron el agua también. ¿Lo hizo en la carne o lo hizo en el Espíritu? Ayúdanos, Señor, sácame. Gracias. Ella suena carne, hermano. ¿Eso qué le cuesta abrir su boca? Entonces bailemos, hermano. No, tampoco no se trata de eso. Él estaba tan agradecido cuando venía tan gozoso, aleluya, que él no le
importó, dijo, bueno, y yo vengo y la presencia de Dios viene con nosotros y yo con mis ropas reales, ¿no? Si aquí el único rey es Jehová, aleluya. Dice que se despojó de su ropa, no se desnudó, aleluya. Muchos dicen que se desnudó, no, se quitó su ropa del rey, aleluya, y se hizo como cualquiera y empezó a danzar, agradecido con Dios, aleluya, porque la presencia de Dios venía, aleluya. Era bien trayendo la presencia de Dios a su ciudad, era lo que él quería, aleluya, porque él estaba en el trono, tenía el palacio, tenía el pueblo, pero no tenía la presencia de Dios. Y lo que más anhelaba él era la presencia de Dios. Lo que más debemos anhelar nosotros como pueblo de Dios es la presencia de Dios. Pero esa no viene a través, hermano, sino a través de un clamor y una desesperación por su presencia. Y los criticones siempre van a estar, de eso no se preocupe usted. De eso se encarga Dios, aleluya. Toda vez que levante su voz contra un ungido de Dios, Dios se encarga de ellos. Usted no se preocupe, aleluya. No se ponga a pelear con ellos, dígale, ay, Dios te bendiga, porque usted sabe que cuando Dios se encarga, allá estaba la Mical. Uy, uy, ay, qué vergüenza. ¡Ah! El rey haciendo el ridículo. Ay, yo no salgo del palacio por un mes. Van a decir, mira, ahí va la esposa. No. Y David es lo mejor, hermano, aleluya, de sacar todo aquel gozo que tenía en su corazón. Y no se cayó, porque hay quienes, hermano, no se caen. Cuando David despidió al pueblo, lo bendijo, dijo, ahora voy a bendecir mi casa. Y en puerta la Mical con la gran chila, así, hermano. Cuando usted llega a su casa y la mujer, porque usted llega un poquito tarde de lo debido, ¿verdad? Y usted se pasa 2 o 3 minutos. ¿Y a dónde estabas? Acá detrás tiene que estar acá. Te aprendes a amar el espíritu, hermano, aleluya. Se le ponchó la llanta, hermano. Y tuvo que ir a una taquería para echarle aire. Alguien por ahí dijo que los celos, hermanos, son muestras de amor. No, la misma palabra dice que los celos son influenciados por el mismo infierno. Los celos, hermanos, aleluya, no van con los hijos de Dios, porque son influenciados por el mismo infierno. El celo es desconfianza. Si cela a su esposa es porque no confía en él. Si cela a su esposa es porque no confía en él. Pero yo tengo mis razones, ya lo conozco con sinvergüenza, ahí tiene usted su razón. Porque si sabe la pata que cogea, ahí sí tráigalo de Google también. Tráigalo vigilado, chequee el teléfono, si le cambia la clave, es porque anda ocultando algo. Tenga cuidado. La clave de mi esposa es su teléfono y el mío es el mismo, hermano. ¿Por qué tiene que haber secreto? A cualquier hora ella agarra mi teléfono y se pone a mi jefe. Me puede agarrar la hora que ella quiera. Yo puedo agarrar el teléfono de ella y no me puede decir nada de eso. Esa es la confianza que nos tenemos. Pero hay esposos que nomás llaman a la mujer y deja el teléfono. ¿Qué esconde? ¿Qué escondemos? Por ahí vamos. No le digo que no hay nada oculto que yo hago de salir a luz. No le he escondido que no haya de manifestarse. El clamor de Jehová, el clamor a Jehová siempre va a traer, hermano, aleluya, respuesta a nuestra necesidad. Y ya con esto termino, aleluya, porque hoy va a ser el mensaje un poco corto, aleluya, porque quiero traer un momento de clamor. Quiero, hace tiempo, mire, yo como pastor, como hombre, hace tiempo que anhelo, deseo, suspiro por escuchar a la iglesia clamar. Ahora se imagina a Dios. Pastor, Jesús, todos los cultos pasamos aquí a la organización. Sí, yo estoy hablando de un clamor. Usted pasa aquí a rezar.
Pero se imagina, ¿cuántos vemos acá? Como unos 60, 70. El clamor, el grito, la voz de 70 personas aquí, ¿cómo vale tu maestro? ¿Cómo no va a retumbar esto? Sí, amén. ¿Se imagina cómo Dios no se va a agradar de ese clamor? Sí, amén, amén. ¿Y qué cree usted que puede pasar cuando ese clamor llegue hasta su santo templo? Y empiece a estremecer su trono y diga: no, yo no me puedo quedar quieto, yo tengo que descender. David en el Salmo 91, aleluya, profundiza en estas palabras en el verso 14: por cuanto en mí se ha puesto su amor, yo también lo libraré. No importa por lo que tú estés pasando. Tal vez te dijeron que tienes esto, tienes lo otro. Tal vez te dijeron que tu caso de inmigración no tiene solución. Tal vez el doctor te dio un diagnóstico negativo. Pero en esta hora yo te digo: al quien tú oíste hablar fue el hombre, pero Dios todavía no ha hablado. Pero Dios te está hablando ahora. Y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Y mira lo que dice: le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Gloria a No Dios. te vayas a quedar ahí, no te vayas a dejar que te hunda, no, te pondré en alto, te vas a sacar, aleluya, del pozo de la desesperación, ahí donde tú te estás afligiendo, donde tú te estás, aleluya, hundiendo, te estás ahogando. Él te va a sacar y te va a poner en alto. ¿Por qué? Porque me invocará, dice Dios, y yo le responderé. Con él estaré en angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le mostraré mi salvación. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos, al Dios que oye nuestro clamor, aleluya. Aprendamos a clamar a Dios, aleluya. Tal vez tú dirás: pero es que mi problema está difícil. No hay problema difícil para Dios. ¿Cuánta gente no ha recibido el ultimátum del doctor y le dice: mire, despídase porque usted, de aquí a 2 o 3 meses, usted la perdemos de vista? Y a través de los años todavía ellos siguen alabando y confiando en Dios, aleluya, porque Dios todavía escuchó su clamor y es Dios el que le da vida, el Dios que le restaura. Cuando sabemos clamarle a Dios, por eso ella tiene que aprender a clamar a Dios. A veces hacemos unas oraciones tan aburridas, hermano, que yo estoy ahí, hermano, y estoy tan desesperado, porque empiezan mejor las alabanzas, hermano. Y por eso a veces usted me ve que me quedo orando todavía en las alabanzas, porque las alabanzas donde yo me libero. Porque a veces no traemos ni siquiera nada para siquiera orarle a Dios. No traemos un corazón compungido, aleluya. Pero cuando usted viene acá y en su oración derrama sus lágrimas, esto se empieza a contagiar. El hermano tal vez venía un poco cansado, pero se va inyectando, aleluya, de lo que usted traía, ese clamor, porque el Espíritu Santo empieza a fluir, aleluya, y usted empieza a llenar el ambiente, aleluya, y a moverse, aleluya, porque usted es un canal de bendición, aleluya. Yo bendigo, aleluya, a todos aquellos hermanitos que saben orar, que se paran acá, aleluya, y empiezan a clamar a ese Dios, aleluya. No de los que vienen, hermanos, solamente por cumplir con el compromiso, aleluya. Y están orando y viendo el reloj, orando y viendo el reloj. Ese no es un clamor, hermano, aleluya. Y empieza el culto, y el culto tan aguado porque no hubo, porque desde el principio no se bajó la gloria. Una vez la reina de Inglaterra en plena guerra le dijo a uno de sus oficiales: vayan y consíganme a un hombre que sepa orar. Y el oficial quedó sorprendido y le dijo: con todo respeto, mi señoría, le dijo, estamos en plena guerra y lo que necesitamos son hombres, aleluya, con fusiles, hombres, aleluya, con armamento, aleluya, militar, aleluya. Y usted está pidiendo a un hombre que sepa orar.
disculpe, mi reina, pero que estás loca, le dijo. ¿Sabes qué? Yo no estoy loca, porque yo le temo más a un hombre que sabe doblar rodillas que a un ejército que venga contra mí, aleluya. Porque un hombre que sabe doblar rodillas puede bajar la gloria de Dios, aleluya. A un hombre que sabe clamar, aleluya, es igual a un hombre que sabe adorar, aleluya. Hace que Dios se mueva de su templo, hace que Dios se mueva de su trono, hace que Dios descienda, aleluya, y se mueva en medio de su pueblo. Pero tenemos que salir ya de la comodidad, hermano, de que otros oren por nosotros, de que otros nos ministren a nosotros. Estamos acá para ministrar, sí, pero ya es tiempo que tomes también responsabilidad y empieces a saber clamarle a Dios. Porque si no, hermano, cuando usted se va a defender solo, va a llegar un momento en que usted tiene que actuar solo. No va a haber, hermano, no va a estar el hermano ahí, no va a estar la esposa, no va a estar el esposo, no va a estar el pastor, no va a estar el diácono, no va a estar el evangelista. No, usted tiene que saber que Dios está ahí con usted, aleluya, y Dios lo ha dotado de poder. En este momento que usted clame, usted va a saber que Dios va a responder. En el momento de que usted alza su voz al cielo, ese Dios que está sentado en su trono, aleluya, va a obrar, aleluya, conforme a su necesidad y conforme a su amor. Movámonos, aleluya. Movámonos creyéndole a Dios. Caminemos seguros de que Dios no nos va a dejar. Si tu casa está destruyendo, créele a Dios que Dios lo puede restaurar. Si tus hijos están perdidos, sigue llorando, sigue clamando, aleluya, que tarde que temprano Dios va a hacer algo con ellos. No te des por vencido, aleluya. No entregues, aleluya, las armas todavía, aleluya, que Dios todavía tiene poder, que Dios todavía tiene mucho que hacer, aleluya. Pero en esta noche, si tú vienes con una necesidad, con una angustia, yo te invito. No hay amigos para que haga llamado, aleluya. Pero si hay un pueblo compungido, angustiado. Aquí vemos a los hermanos, aleluya, como el pato. ¿Y cómo, pastor, como el pato? Sí. Usted ve al pato en el agua bien peinado, bien tranquilo. Pero le ve las patas en el agua también. Está pedaleando, aleluya, porque si deja de pedalear se hunde. Y aquí vemos a los hermanos, bien vestidos, bien trajeados, ¿verdad? Bien bonitos, bien arreglados, pero no sabemos cómo vienen del corazón. Amén. Dios sí lo sabe. Dios conoce tu angustia, Dios sabe cómo viene. Pero no puede hacer nada si tú no te atreves a clamar. ¿Cuál es tu clamor, aleluya? Elévalo a Dios en esta noche. Hoy es el inicio, aleluya, de algo grande que Dios puede hacer en tu vida. Tal vez tú estás esperando un milagro de Dios, aleluya, por mucho tiempo. Y dirás, Señor, ¿qué evangelista va a ser el que me va a hacer el milagro? No esperes un evangelista, no esperes un pastor, no esperes un predicador, aleluya, no. El que hace los milagros es Jesucristo, aleluya. Si tú clamas, Él responde y Él oye. Así que yo te invito en esta hora que si tú sabes clamar, oiga bien, a los que saben clamar y saben alzar su voz, den un paso al frente.